Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, señores. No quiero causaros un trauma, no quiero haceros sentiros viejos, no quiero hacer pensar a más de uno en tirarse por la ventana, pero hoy hace 5 años aproximadamente que en este canal estaba yo realizando un vídeo hablando sobre la posible Xbox Series S, sobre una plataforma que iba a ser más barata que la Series X y que se lanzaría de manera simultánea con esta videoconsola. Hoy también estábamos en un momento en el cual esperábamos el anuncio definitivo de la PlayStation 5. Ya había sido mostrada, pero teníamos unas cuantas preguntas todavía por delante y todavía pues no conocíamos el precio de los videojuegos. Repito, 5 años hace ya de todo eso. Casi 5 años también se cumple desde que comienza esta generación de videoconsolas. Y la pregunta que ya se está empezando a hacer más de uno es: ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el futuro de estas plataformas? Particularmente vamos a hablar de eso, poniendo en situación a cada una, a Xbox, a PlayStation, en base a las últimas noticias que tenemos. Y también sobre el precio de los videojuegos, porque sí, hace 5 años también da esa polémica de los 80 pavos, pero bueno, vamos al lío. Arrancamos con Xbox. Básicamente la que parece ser más cerca tiene lanzar una nueva plataforma. Y no hablo de ese dispositivo portátil en colaboración con la marca Asus, no. Me refiero a una nueva videoconsola propia, algo en lo cual se está trabajando y algunos ya están dando informaciones de que en principio finales de 2026 sería una fecha tentativa para lanzarla. Yo en lo personal no creo que eso suceda, yo en lo personal creo que 2027 es una fecha más realista, pero bueno, la situación actual es que Microsoft dentro del mundo de los videojuegos ha decidido convertirse en una publicación. Ha decidido convertirse básicamente en una gran editora, posiblemente la editora más grande de todo el mercado, básicamente haciéndole la competencia a Tencent. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, aunque su idea de negocio posiblemente haga que la marca viva durante muchísimos más años que con el panorama anterior. Eso es así, siendo una editorial pues básicamente tienes muchas más facilidades porque principalmente no te limitas a un solo sistema y tienes la tranquilidad de no tener que estar tan pendiente de la fabricación o de las plataformas vendidas. Hasta ahí recalco todo correcto, pero ¿qué pasará precisamente con las videoconsolas? ¿Qué pasará con sus plataformas? Es ahí donde empiezan a surgir las dudas sobre la salud a medio y largo plazo, porque en el corto como tal, pues hombre, sin hacer básicamente nada a nivel publicitario, has vendido más de 30 millones de consolas. Como tal, pues sigues teniendo un público bastante amplio. Pero de ahí en adelante, ¿cómo es posible atrapar a nuevo público? Teniendo en cuenta que por una parte, no solamente es que abandones las exclusividades. Microsoft Xbox se ha convertido en una third party de la manera más abierta posible, sino que además de todo ya pues lo de vender videoconsolas se ha vuelto casi una utopía. La semana pasada precisamente en este canal os traía pues el dato de que en muchísimas tiendas, no solo de España, sino a lo largo y ancho de todo el mundo, aunque de manera destacada en Europa, el modelo Xbox Series X, la consola más potente de la familia, no se encontraba disponible en prácticamente ninguna tienda, o al menos no a los precios normales. Te lo encontrabas de segunda mano y cosas por el estilo. Al final, pues, es abandono, dejadez completo y absoluto. Ayer, en cambio, me encontré con este unicornio que estáis viendo en pantalla. Sí, la cuenta oficial de Xbox a través de redes sociales promocionando la videoconsola. Así que pedid un deseo, porque esto no suele pasar habitualmente. Esto la verdad que es algo que se ha abandonado desde hace ya cosa de 2 años, 2 años y medio. Básicamente su plataforma de consola no tiene espacio en ninguna parte. Es algo que han dejado completamente a un lado. Y claro, eso hace que más de uno se pregunte ¿qué pasará la próxima generación? ¿Hasta dónde podrán llegar? ¿Cuál va a ser el público objetivo que van a abarcar si siguen este camino? Pues mirad,
Hay gente que de manera errónea piensa que la próxima generación va a ser más exitosa, principalmente porque se viene una plataforma a través de la cual no solamente tienes disponible la tienda de Microsoft, sino que también tienes disponible Steam y también tienes disponible, por supuesto, el acceso al mayor catálogo de videojuegos que existe en el mundo, que es el del PC. Ok. Eso no es así, eso no funciona de esa manera. El mundo jamás ha funcionado así en el territorio de las videoconsolas. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque la plataforma que más se vende a día de hoy es esta que tengo entre manos, la Nintendo Switch. ¿Saben ustedes qué pasa? En el mundo de las videoconsolas esta, particularmente, al menos en territorio occidental, es la que menor catálogo tiene. Esto es un dato, no una opinión. Aquí las third parties están empezando a llegar ahora a lo grande, pero es la plataforma que más terceras compañías se acaban saltando. Eso, repito, es un dato no opinable. Aquí pues nos llegan la inmensa mayoría de videojuegos medianamente populares del mercado, independientes todos los que quieras, aparte de los de la propia Nintendo. Es la más vendida, es la más popular, es la que más gente tiene. Y por cierto, es la que tiene posiblemente la tienda digital con peores precios de todo el mercado. Eso es así, ok. Y es la que más vende. Tener más catálogo y tener, digamos, más accesibilidad de juegos no hace que te conviertas en la más vendida, por mucho que quieras, incluso aunque tengas los mejores servicios. Esta no tiene los mejores servicios, de hecho está en todo lo contrario, está posiblemente en los servicios menos demandables del mundo en ese sentido. Y es la que más vende. Es ahí donde hay que ver el mercado de Xbox de cara al largo plazo, porque no pinta a que vaya a vender más. De hecho, el mercado lo que dice es todo lo contrario, que la próxima Xbox va a vender menos que la Series S y que la Series X, principalmente por los factores que acabo de comentar. Microsoft no tiene pues mucha intención de hacer un marketing publicitario potente de esta plataforma y, además de todo, no menos importante, ese nuevo sistema no piensen ustedes que va a salir barato. Actualmente el precio establecido para la Xbox Series X es de 600 pavos después de 2 subidas de precio que hemos tenido durante esta generación. La próxima videoconsola ustedes no la bajen de los 700 pavos, y más teniendo en cuenta todas esas tecnologías que quieran aplicar, con lo cual no va a ser un sistema accesible, salvo que quieran poner otro modelo al estilo Series S, una idea la cual posiblemente esté relativamente abandonada, en el sentido de que no creo que acaben poniendo una plataforma a 300 pavos, no, de los 500 seguramente no baje, con lo cual, teniendo en cuenta eso, Microsoft está en un modelo expansivo, donde la plataforma de consola cada vez va a tener menos audiencia. ¿Seguirá existiendo? Sí, seguirá existiendo básicamente porque sigue habiendo una demanda. Por eso están fabricando nuevos sistemas, porque quieren cubrir todos los frentes de demanda del usuario. Y su principal frente, de momento, sigue siendo la videoconsola. Es a través de lo cual tienes más suscriptores de Game Pass, más usuarios activos. Y en el mundo del PC progresivamente están subiendo, pero digamos que todavía les queda mucho camino. Están en las antípodas de acercarse a Steam, por ejemplo. Posiblemente a través de su tienda venda más que en la Epic Games. Sin embargo, todavía es un largo camino a recorrer. Y en ese sentido, pues obviamente la videoconsola no la pueden descuidar, aunque a futuro, repito, su plataforma se verá reducida, pues eso, a lo mismo que tiene Valve con la Steam Deck, a una plataforma de un público pues un tanto más reducido, aunque todavía contando en millones. En el otro lado de la balanza tenemos a PlayStation. ¿Cuál es su situación actual en el mercado? Pues mirad, ellos desde luego no van a abandonar las videoconsolas. Principalmente porque su tienda digital, a diferencia de la de Microsoft, sí es muy dependiente de la videoconsola. Microsoft, al fin y al cabo, tiene parte de su catálogo también en el PC, y parte de ese mismo catálogo también es ejecutable a través de la nube. O sea, no eres dependiente de un dispositivo de consola para comprarles. El caso de PlayStation, aunque venda sus videojuegos en otras tiendas, lo que es su tienda digital sirve para ejecutar los videojuegos en su sistema. Y claro, pues al final depende de las videoconsolas, y por lo cual no lo va a obviar, y menos con un mercado de 80 millones de distribuciones hechas recientemente, según hemos podido ver en su informe financiero. Es decir, Sony PlayStation de momento sigue teniendo una salud en el mercado de videoconsolas bastante potente, solo que ese mercado no crece.
La PlayStation 5 vende mucho, pero ni siquiera llega al ritmo de la PlayStation 4, y ese ritmo seguramente no lo va a acabar alcanzando nunca, salvo que GTA 6 diga lo contrario, que eso potencie la venta de videoconsolas de una manera muy espectacular, arrastrando por ejemplo al público del PC o al público que todavía está anclado en la PlayStation 4, pero la realidad es que eso se está poniendo muy complicado. Al final eres muy dependiente de que un videojuego te cambie completamente el panorama. Más complicado se pone cuando PlayStation decide seguir subiendo de precio la plataforma de consola. Y es que PlayStation desde hace un tiempo a mí me da la sensación de que ha entendido de que su mercado de consolas no va a crecer, que posiblemente ya han tocado un techo, y no hablo del techo que estableció la PlayStation 2, no, hablo del de la PlayStation 4. La PlayStation 2 se encontró con un mercado completamente diferente, te vendía la novedad del DVD y otra serie de cosas que le hicieron un auténtico monstruo, el devorador de mundos. Pero claro, ahora estamos en una temporada diferente, ahora estamos en otra tesitura, ahora tenemos 1000 dispositivos que cumplen esa función y que de hecho salen más baratos. No estamos en ese mercado. Estamos en un mercado donde Sony PlayStation ve que ya no llegan nuevos usuarios, incluso aunque la competencia se retire. Porque Microsoft no le está disputando ya básicamente ese espacio de videoconsolas. Ellos venden consolas para quien las quiere y para el público que está establecido por ahí, mostrando alternativas, pero como tal no hay una disputa ya en ese mercado. Y PlayStation aún y así no crece, por eso está empezando a tomar la decisión de llevar sus videojuegos a más sitios, a otras tiendas completamente distintas, porque sabe que su tienda, siendo dependiente de la videoconsola, ya no está llegando a nuevo público. ¿Eso hace peligrar su futuro de mercado de consolas? No, porque es ahí donde tienen su potencial y, como he dicho, Sony tiene una dependencia del mercado de consolas. Una dependencia que desde luego se quiere ir quitando poco a poco, pero es un proceso muy largo. Hay mucha gente que de hecho siente cierta preocupación porque PlayStation acabe haciendo que sus videojuegos sean multiplataforma, que acaben llegando a otras videoconsolas diferentes. Esto como tal yo no creo que a futuro reste básicamente nada, o al menos cifras importantes, a PlayStation, en el sentido de que Sony no depende de sus videojuegos propios, porque la mayoría del público que está en PlayStation no es para jugar a God of War, es para jugar a GTA, es para jugar a Call of Duty, es para jugar al FIFA, lo mismo que en el caso de Xbox. Al fin y al cabo son esos los videojuegos que hacen que la gente se compre plataformas de consola, y eso no lo digo yo, lo dice las listas de ventas y lo dicen las listas de los videojuegos más jugados de cada año. Que por supuesto hay muchísima gente que se compra estas plataformas por exclusivos, sí, pero en el caso de PlayStation, repito, ¿cuántos exclusivos veis en la lista de los videojuegos más vendidos del año? Generalmente no hay ninguno. Caso diferente es el de Nintendo Switch. Ellos sí tienen su lista de videojuegos más vendidos, títulos propios, es decir, si tú tienes una Nintendo Switch lo que te estás comprando son sus videojuegos, son básicamente el principal atractivo de la plataforma. Son mercados completamente distintos, aunque la gente a día de hoy de repente quiera verlos como algo relativamente similar. La cuestión es que realmente a largo plazo lo que a PlayStation le puede llegar a hacer daño es la política de precios. Seguir subiendo de precios las plataformas. Venderte modelos como la PlayStation 5 Pro por 700 u 800 pavos, ahora subiendo de precio. Y obviamente así estableciendo un nuevo suelo para la próxima generación, porque hay gente que piensa que una generación más potente, por arte de magia, con mejores tecnologías, va a ser más barata que la generación actual. No, lo siento mucho. El precio de la PlayStation 5 Pro te establece el futuro, y será un futuro quizá demasiado caro. Todo se ha dicho. A mí realmente, os voy a ser honesto, no me preocupa el mercado de consolas. Al fin y al cabo, la plataforma minoritaria que es Xbox va a sacar un nuevo sistema y va a crear un sistema operativo por el cual casi cualquier tecnológica va a poder fabricar su propia Xbox, o sea, habrá alternativas por un tubo. Y al igual que PlayStation, sabiendo que tiene tal dependencia económica de la videoconsola, sé perfectamente que tiene que seguir fabricando videoconsolas. Eso no puede dejarlo atrás, ni creo que lo haga en mucho tiempo. A mí lo que me preocupa es esto. A mí lo que me preocupa son los videojuegos y el precio de todos ellos, porque cada día se están haciendo más inaccesibles.
¿Qué es lo que tenéis en pantalla ahora mismo? Tenéis las declaraciones del jefe de Gearbox. Sí, nos traen ahora Borderlands 4, un videojuego cuyo precio oficial en Europa es de 80 pavos, $70 en Norteamérica si no me falla la memoria, o puede que incluso lo subieran a 80, no sé, ya la verdad que no me acuerdo, no os voy a mentir, pero bueno. La cuestión es que sus declaraciones rezan lo siguiente: Borderlands 4 seguiría valiendo la pena si costase 5 veces más. Ya te están empezando a dejar que el precio de los videojuegos da igual porque son tan buenos que se paga por ellos lo que se tenga que pagar. Hace poco vimos al señor Joe Liden, precisamente el antiguo jefe de PlayStation, ahora trabajando con los amigos de Tencent, diciendo que cada generación tendrían que subir de precio los videojuegos, y se quedó tan ancho, se fue a su casa tan tranquilo, se tomó un vaso de leche y se echó a dormir, después de decir esa barbaridad. Lo peor de todo es que hay gente que le daba la razón, diciendo que es que cada año los videojuegos son más costosos, ya, y cada año ganan más dinero con ellos. Lo que pasa es que esa parte te la saltas. Por alguna razón te la saltas. Te quedas simplemente con que les sale más caro hacer videojuegos, sí, pero los canales de distribución son cada vez más baratos. Las tecnologías son cada vez más accesibles. El nivel de contratación ya no necesita ser tan alto como antes. ¿A que eso no te lo cuentan tampoco? No, ahora mismo para ciertas cosas en el desarrollo de un videojuego no necesitas un salón lleno de 40 personas. Ahora, con uno que utiliza inteligencia artificial, ya puedes generar otro mogollón de cosas. Pero esta gente a ti te ha convencido de que en realidad ellos cada vez están pasando lo más difícil. No, realmente puede pasar lo más difícil un desarrollador porque está con las presiones de la compañía. Pero la compañía, sus informes financieros, y esto es un dato, no es opinión, te dicen que cada vez ganan más dinero, con lo cual, pues ellos no deberían de tener problema en el punto de que los videojuegos sigan valiendo lo mismo o se establezcan en un precio ya más o menos firme. Ellos te dejan caer de vez en cuando que vale la pena pagar cada vez más por un videojuego porque cada vez son mejores. Yo sigo sin ver el salto generacional, por ejemplo. A mí esa calidad de la que me hablaron la he visto en 4 videojuegos contados. Lo he visto en Hellblade 2, en Death Stranding 2, en algún videojuego así. Ahora tenemos que esperar a GTA 6. Sí, nada más que hemos tenido que esperar 5 años y medio para que veamos ese salto generacional. No está nada mal. Pero es que pobrecitas las compañías. Es que cada vez lo tienen más difícil. Ya, pero te dicen que cada vez ganan más dinero. Y sobre todo con el tema de que cada vez se compra más en digital, lo cual les hace rascar más pasta. Pero ellos, viendo la pasividad del consumidor, están apretando a ver hasta dónde llegan con el tema de subir de precio los videojuegos. Y a futuro, eso es lo que me preocupa. Por eso cada vez valoro más el videojuego AA. Cada vez valoro más el independiente, porque esos todavía están en unos precios normales. Pero bueno, haré otro vídeo sobre ese tema. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones sobre todo esto, y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.